What do you wish when you wish? Where will you go and how you will feel? Will you feel sad, lost, fun or happy? Sad, lost, fun or happy? Sad, lost, fun or happy? Sad, lost, fun. Hola a todos, familia, soy María, psicopedagoga de las escuelas Happy Way, y como ya adelantamos en las charlas de inicio de curso, hoy estoy aquí para hablaros sobre el periodo de adaptación. Es el momento que estamos viviendo ahora en la escuela desde el inicio de curso, que fue este martes 1 de septiembre. Y antes de nada quería comentaros que me podréis ver a lo largo de este curso por todas las escuelas, pero si en algún momento necesitáis hablar conmigo y no me encuentro de manera física en esa escuela, podéis contactar a través del email psicóloga@escuelashappyway.com. Y bien, comienzo a hablaros de este tema que probablemente ahora os esté preocupando o os tenga algo inquietos, sobre todo para aquellas familias que sois nuevas en nuestras escuelas. Antes de hablar de lo que es el periodo de adaptación, me gusta enmarcar un poco el tema y ponernos en contexto. Para ponernos en contexto necesitamos saber en qué momento del desarrollo cerebral se encuentran nuestros peques. Para explicar este concepto utilizo la teoría de los 3 subcerebros. De manera muy breve nos viene a decir que todo ser humano dispone de 3 subcerebros. El primer subcerebro sería el cerebro reptiliano. Este subcerebro está completamente desarrollado en el momento del nacimiento y regula aspectos muy básicos y muy instintivos como pueden ser la temperatura o el control sanguíneo. Por encima de ese cerebro encontraríamos el cerebro emocional. ¿Este cerebro de qué se encarga? Se encarga de que seamos seres emocionales, de generar emociones. También nacemos con él desarrollado al 100%. Por tanto, nuestros peques al nacer ya sabemos que tienen 2 tipos de cerebros, el cerebro reptiliano y el cerebro emocional. ¿Cuál sería el último cerebro? El cerebro racional. ¿De qué se encarga este cerebro? Bueno, pues se encarga de que todas esas emociones que nuestro cerebro emocional va generando, este cerebro las pueda controlar. ¿Qué sucede cuando estamos en esta edad de nuestros peques de 0 a 3 años? Que no lo tenemos al 100% desarrollado. Por eso, aquí tenemos la primera pista de por qué durante estos primeros años de vida son estos seres tan emocionales a los que muchas veces les cuesta gestionar sus emociones. Y encontramos, como decía, la primera pista de por qué este periodo de adaptación, este cambio tan significativo que tenemos de estar en casa a pasar a la escuela, a nuestros peques de 0 a 3 les puede costar un poquito más. Para hablar del periodo de adaptación, hablo como os he dicho, de la teoría de los 3 subcerebros, pero también me gusta hablar un poquito de la teoría del apego. ¿Por qué? Porque todos los niños en nuestras escuelas infantiles pasan o superan o gestionan el periodo de adaptación de la misma manera. No. Antes de nada quiero decir que ningún peque es igual que otro. Por tanto, ningún peque tendrá el mismo periodo de adaptación que otro peque, independientemente que se encuentren en la misma edad evolutiva. ¿Por qué hablo de la teoría del apego? Bueno, porque podemos encontrar diferencias significativas en cómo gestionan o en cómo llevan el periodo de adaptación nuestros peques del nivel de P0, por ejemplo, a nuestros peques del nivel de P1, a nuestros peques del nivel de P2. Para decirlo de manera resumida y que no nos alarguemos, os informo que también enviaré un documento por escrito para que también os resulte más fácil el entender el tema. Encontramos diferentes fases dentro de este periodo de esta teoría del apego y nos va a ayudar a entender por qué unos niveles y otros lo gestionan el periodo de adaptación de manera diferente. Podemos encontrar que nuestros peques de P0, por norma general, tienden a adaptarse más rápido, más fácil, de manera más sencilla a la escuela. ¿Por qué? Porque se encuentran en una fase de preapego, en una fase inicial. Con que nosotros seamos capaces de atender todas las necesidades que ellos tienen de sueño, de alimentación, vamos a conseguir que nuestros peques se adapten de manera más eficaz o más rápida al centro. ¿Qué sucede con nuestros peques de P1? Bueno, nuestros peques de P1 ya han crecido un poquito más, tienen el vínculo con sus personas de referencia, con la familia mucho más creado
y en el momento en el que tienen que separarse de ellos lo pasan mal. Tienen esos momentos de ansiedad de separación que llamamos. Además de esto, es una edad en la que todavía no comprenden al 100% el entorno que les rodea. De ahí que en el nivel de P1 el periodo de adaptación sea un poquito más complicado. ¿Qué sucede en el nivel de P2? Bueno, pues en el nivel de P2 encontramos a peques que comprenden mucho más el entorno, que por norma general la mayoría de la clase o parte de la clase ya ha estado en la escuela infantil, recuerda la escuela infantil, el entorno, recuerda a las personas de referencia. Por tanto, podemos encontrar que el periodo de adaptación, aunque exista, va a ser mucho más fluido, mucho más rápido y mucho más llevadero seguramente que el año anterior. Teniendo en cuenta en qué momento se encuentran a nivel cerebral nuestros peques y en qué momento de la teoría del apego también se encuentran, tendremos pistas más que suficientes para entender en función de la edad de vuestros peques cómo van a gestionar o cómo se prevé que gestionen por norma general este periodo de adaptación. Bueno, ¿qué es exactamente el periodo de adaptación? Bueno, pues el periodo de adaptación es el tiempo que nuestro peque tarda en realizar un vínculo sólido, sano, fuerte con la escuela infantil. Y cuando hablo de la escuela infantil me refiero tanto a las personas de referencia, a su tutora, profesionales que trabajamos en la escuela, como a las instalaciones. Según Félix Sánchez, catedrático, el periodo de adaptación consta de 3 fases totalmente diferenciadas. Y creo que estas fases las vais a poder observar seguramente en vuestros peques en estas primeras semanas de curso. La primera fase sería la fase de protesta. En esta fase, el peque tiene clarísimo que no quiere venir a la escuela y nos lo va a hacer saber. Si ya habla de manera verbal, nos comunicará que no quiere, que quiere quedarse en casa. Si no habla, tendremos todo tipo de conductas como llantos, enfados, rabietas, que muestran y demuestran que no quiere ir a la escuela. Estamos en una fase claramente de protesta. Sería la primera fase de nuestro periodo de adaptación. Una vez que ya hemos pasado esta fase, entraríamos en la segunda fase, que se llama fase de ambivalencia. ¿Qué encontramos en esta fase? Bueno, aquí ya vemos que nuestro peque a ratitos parece que se encuentra cómodo en nuestra escuela. Parece que se va adaptando a los compañeros, a las instalaciones, al aula, a la profesora, pero aún así tiene todavía fases de protesta. Suelen ser más visibles en el momento de la separación y en el momento de la recogida, pero a ratitos nos empezamos a encontrar cómodos en el centro. Y por último encontraríamos la fase de adaptación a la escuela. En esta fase el peque ya está totalmente adaptado o en inicio de adaptación, no suele quejarse, viene contento, le apetece estar. Hay momentos en los que probablemente lleguéis a recogerle y no se quiera ir del aula. Y aquí podríamos decir que hemos completado con éxito nuestro periodo de adaptación. El tiempo que tardan estas fases en culminarse y en evolucionar no es exacto. Dependiendo del niño y del entorno, tardarán más o tardarán menos, sobre todo de la experiencia previa que nuestro peque ya haya tenido. Si ha acudido antes a un centro educativo, a una escuela infantil, es más probable que le cueste menos porque entienda cuáles son las rutinas, entenderá que hay un momento de entrega donde se queda con una tutora, con una persona a la que cogerá cariño y entenderá también que papá y mamá no desaparecen, vuelven a recogerle. Pero depende de cada niño, no podemos asegurar que será una semana, 2, 3 o 4. Desde el centro, nosotros sí que adaptamos todo el mes de septiembre a posibles adaptaciones, a posible periodo de adaptación. Pero no quiere decir que durante todo el mes estemos adaptándonos a la escuela y a los profesionales. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo continúo yo esta charla con vosotros? Bueno, vamos a intentar ahora ponernos en los ojos del peque. ¿Qué es lo que él puede sentir o puede sentir cuando viene a la escuela por primera vez? Es importante que hagamos este ejercicio, no solo ahora, sino en muchas más ocasiones de su momento evolutivo. De hecho, si alguna vez tenemos la oportunidad de hablar, probablemente os haga realizar este ejercicio.
¿Por qué nuestro peque puede estar sensible en este periodo de adaptación? Bueno, hay diferentes aspectos. Por un lado, él puede sentir sentimiento de confusión. ¿Por qué hay confusión? Porque de repente, y más en este año que es un poco especial, ha podido estar varios meses con papá y con mamá y acude a un centro donde no conoce a las personas y tampoco conoce las instalaciones. Ese sentimiento de confusión hace que esté algo más irascible o más sensible o más triste o más enfadado, bueno, que surjan estas emociones que sea incapaz de controlar por la edad que tiene. ¿Qué más puede sentir nuestro peque? Miedo al abandono. De repente nosotros le dejamos en un aula, nosotros estamos totalmente seguros de que, y confiados de que va a estar bien o estará bien, pero él solo siente que mamá y papá han desaparecido. También hay que tener en cuenta que en esta edad la noción del tiempo de nuestros peques aún es un poco ambigua, no existe, por tanto no saben si en algún momento va a aparecer papá y mamá o han desaparecido para siempre. Este miedo al abandono, con la experiencia de día tras día tras día aparecer papá y mamá a buscarle, irá desapareciendo, pero en primera instancia puede tener ese sentimiento. Además va a tener o puede tener inseguridad ante todo aquello que no conoce. En este caso es prácticamente todo. No conoce ni siquiera los juguetes, no conoce el aula, no conoce el patio, no conoce las instalaciones, no conoce a las profesoras, y esto va a hacer que también se sienta incómodo, se sienta sensible o se sienta molesto. ¿Qué más puede sentir nuestro peque? Bueno, pues se puede sentir intimidado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, aunque hayamos estado en el parque y pensemos que nuestro peque está acostumbrado a estar con otros niños, probablemente sea la primera vez que nuestro pequeño se encuentra ante una situación así. Compartir un aula, juguetes y persona de referencia tutora por X tiempo, el que vosotros decidáis por X tiempo. Puede sentirse intimidado a ese momento de tener que compartir atención, exclusividad y juguetes. Con esto también enlazo con la parte de falta de exclusividad. Es posible que sea la primera vez que nuestro peque se encuentre compartiendo la atención que ha tenido en casa prácticamente las 24 horas y probablemente a él o a un grupo mucho más reducido de niños. ¿Cómo puede reflejar estos sentimientos o estas emociones? En muchos casos, o en algunos casos, nuestros peques somatizan. Podemos encontrarnos con que haya alteraciones del sueño transitorias, alteraciones en la alimentación transitorias, incluso episodios febriles. Es posible que puedan tener décimas de fiebre. Como he dicho, son transitorias, pero no nos asustemos si durante estos días el sueño es algo más irregular, le cuesta más dormir o tiene algún despertar nocturno, o resulta que cuando llegamos a casa no nos apetece cenar. Es probable que sucedan este tipo de conductas. Vale, ahora ya nos hemos puesto en la mirada del peque. ¿Y ahora qué pasa con vosotros? ¿Cuál es la mirada que la familia tiene que tener de cara a este periodo de adaptación, o soléis tener en este periodo de adaptación? Bueno, la primera emoción con la que me encuentro siempre que hablo con vosotros es con un sentimiento de culpabilidad. Culpa por dejar al peque en un estado así, porque la mayoría de los días, no lo vamos a negar, el momento en el que nos separamos es un momento de llanto por parte del peque y muchas veces por parte de la familia. Ese sentimiento de culpa es importante que lo vayamos trabajando. Vosotros habéis decidido que vuestro peque esté en la escuela, esté con nosotros, y ha sido la mejor decisión que consideráis que podéis tomar. Por tanto, nosotros os pedimos que este sentimiento de culpa poco a poco, en la medida de lo posible, vaya desapareciendo y vaya surgiendo ese sentimiento de confianza hacia el centro. Vosotros vais a transmitir de manera directa aquello que sentís a vuestros peques. En todo momento, sí, hablamos de qué bien nos lo vamos a pasar en la escuela, qué bien la profe que nos trata, ponemos nombre a la profesora en cuanto sepamos quién va a ser nuestra profesora, y vamos generando en nuestro peque el sentimiento de confianza.
Es muy importante que ellos noten que estáis seguros de cuál es la decisión que habéis tomado. A mí, por ejemplo, si mi papá o mi mamá me dejaran en un sitio llorando, donde no están seguros de que me tengan que dejar y esté X horas ahí, cierre la puerta y desaparezcan, probablemente mi reacción fuera también negativa y fuera de inseguridad y de miedo. Por tanto, si nosotros tenemos una despedida breve, y no con esto quiero decir que sea pum, dejo al peque y me voy, no, queremos que os despidáis, que habléis con él, que dediquéis vuestro tiempo y esos instantes a una despedida dulce, cariñosa, tierna, segura, pero que sea breve, que no nos alarguemos en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que si es por parte de los peques, probablemente esa despedida no sucedería. Y aquí, si la alargamos nosotros, estamos haciéndole poco favor a nuestro pequeño. Por tanto, fuera el sentimiento de culpabilidad, vamos a por el sentimiento de confianza y en los momentos de la separación vamos a hacerlo con confianza, seguros y breves. Además, este año sí que os pedimos por organización del centro que no se alarguen en exceso debido a que, ya sabéis, entramos de manera escalonada y manteniendo una distancia de seguridad entre papis. Preparación psicológica por parte del peque. ¿Qué significa esto? Bueno, es importante que los días previos a acudir a la escuela vayamos hablando de qué es lo que vamos a hacer en la escuela, qué nos vamos a encontrar, a qué vamos a jugar, si conocemos a algún amiguito que vaya, pues vamos a estar con fulanito, vamos a estar con fulanito, y hablemos de lo que nosotros creemos que ellos van a realizar para que vayan entendiendo qué es lo que va a suceder durante los próximos días. Además de esta preparación psicológica, también sería muy interesante que realizáramos una preparación en cuanto a los hábitos y los horarios del peque. Venimos de momentos de vacaciones, de momentos en los que probablemente las rutinas hayan sido totalmente diferentes. También está bien que tengamos esos momentos, pero ahora es momento de cuadrar todas nuestras rutinas con los horarios que vayamos a tener en la escuela. ¿Por qué? Porque de esta manera vais a facilitar que vuestro peque se adapte al centro. Si ellos están acostumbrados me lo invento, a dormirse a las 10 o las 11 de la noche y ahora nos vamos a despertar a las 6:30 o a las 7 o a las 7:30 de la mañana para que nos dé tiempo toda esta rutina ir a la escuela, probablemente estén cansados. También el tema de los horarios de las comidas. En las escuelas comemos, para los peques de P0 y de P1 empezamos a las 11 y para los peques de P2 empezamos a las 12, el momento de la comida. Si nosotros estamos acostumbrados a comer a las 3, es probable que los primeros días nos encontremos con que el niño a esa hora no tiene hambre y no quiere comer. Si adelantamos esos momentos y empezamos unos días antes a cuadrar estos horarios, será mucho más fácil la adaptación de nuestros peques al centro. Las manifestaciones, voy mirando porque tengo un poco la chuletilla, las manifestaciones psicoafectivas que tengan nuestros peques, como os he comentado, que puede ser que estén más irascibles, más cansados, más demandantes, estén más cariñosos y tengan más necesidad de contacto emocional y físico con nosotros, debemos ofrecérselas. Os pido, por favor, si al salir de la escuela podemos estar plenos a nuestros peques y dedicar toda la atención a ellos, vais a conseguir que el día siguiente la adaptación vaya siendo mucho mejor. Pero ojo, una cosa es que demos atención a todas estas demandas y estas manifestaciones psicoafectivas que pueden tener estos primeros días, y otra cosa es que realicemos conductas de sobreprotección. Si nosotros tenemos unas normas implantadas en casa, es importante que continuemos con esas normas. No hay que saltárselas porque estemos iniciando la escolarización, porque nos hayamos incorporado a la escuela infantil. Simplemente dedicar un tiempo de la mayor calidad posible y sobre todo en el momento de la recogida. Y nosotros como escuela, ¿qué es lo que hacemos? Hemos hablado de la visión del peque, de un poco cuál debería ser vuestra visión o vuestra conducta, y nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Bueno, pues en primer lugar realizamos la entrevista individual. Importantísima
que esta entrevista se realice. Si alguno de vosotros aún no ha contactado con su tutora, por favor, poneos en contacto con la dirección del centro para que se gestione esta entrevista. ¿Por qué es tan importante? Porque para nosotros es la radiografía del peque. Una vez que llega, nosotros ya tenemos de base qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a la hora de comer, cómo duerme, si utiliza chupete, si se calma, en vez de con un chupete, pues se calma con la mantita, o se calma si le damos un juguete X, o se calma si le acariciamos el bracito, lo que sea. Esta información es oro para la profesora, porque vamos a ayudar a que el peque se sienta como en casa, o por lo menos sienta que le entendemos y que aquello que le gusta nosotros también podemos proporcionárselo. Por tanto, la entrevista individual, importantísima. ¿Qué más realizamos a nivel de escuela? Todo el mes de septiembre, como os he comentado, nosotros lo consideramos momento de adaptación. De hecho, nuestro proyecto educativo como tal no comienza hasta octubre. En este mes de septiembre nuestras actividades están pensadas única y exclusivamente para este periodo de adaptación. Poco a poco vamos conociendo los distintos entornos que nos vamos a encontrar en la escuela. El primer día probablemente no salimos al patio, o si los peques están calmados podemos intentarlo. Pero bueno, realizamos actividades que hagan que poco a poco se sientan cómodos, tanto con nosotros como con los compañeros, como con las instalaciones. Además de esto, en la entrevista personal os pediremos probablemente que si hay algún objeto de apego o objeto transicional, lo traigáis a casa. Lo traigáis a la escuela. Este objeto es el objeto que al peque le recuerda o le vincula con su lugar de referencia, con papá, con mamá, con casa, con su hogar. Suele ser o una mantita, puede ser el chupete, hay peques que tienen un peluchito, hay peques que tienen una cajita donde hay un cochecito dentro, lo que sea. Sí que os pedimos que este objeto transicional, en la medida de lo posible, no sea muy voluminoso, porque ya sabéis que compartimos el espacio con más pequeños. Si todos nos aparecemos con un juguete enorme, probablemente no podamos entrar en el aula todos. Por tanto, sí que os pedimos que el objeto transicional lo llevéis a la escuela. Actitud positiva y receptiva, por supuesto, de cara a todos los peques y de cara a comprender cuál es el periodo de adaptación de cada uno de ellos. Aquí entro en escena yo siempre que lo necesitéis. Voy a estar disponible para vosotros. Por tanto, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Por último, ¿cuál es la mejor forma de iniciar la escolarización? ¿Cómo podemos? Mejor que sea de golpe, mejor que sea gradual. Vale, hay diferentes opciones. En función de la logística de los papis, se realiza el periodo de adaptación de una manera o de otra. Una de las opciones, la más recomendada, es que comencemos este periodo de adaptación de manera gradual. Es decir, que el primer día pues venga una horita o dos, que el segundo día ampliemos un poquito más, que el tercer día ampliemos otro poquito más. La idea es que a final de semana hayamos podido completar lo que va a ser el horario completo de nuestro peque. Entendemos que por logística muchas veces no es posible, la flexibilidad laboral que tenéis es bastante rígida, por tanto el primer día tiene que venir y completar el horario. No pasa nada, estamos ahí y estaremos apoyando a nuestro peque para que estas horas sean lo más amenas posibles, pero sí que lo ideal es que él vaya marcando. Muchas veces, la mayoría de las veces sucede que nos hemos planteado que viene a la escuela a las 9 y a las 10 le vamos a recoger, pero a las 10 menos 10 os estamos llamando, no vengáis porque el peque está maravillosamente bien y no es necesario que vengáis. O por el contrario, nos planteamos que se va a quedar hasta las 11 y os tenemos que llamar porque está muy sensible. Por tanto, estos días también os vamos a pedir que estéis un poquito más atentos del teléfono por si en algún momento os tenemos que avisar de cómo va la situación. Teniendo en cuenta que el periodo de adaptación puede costar y que a algunos niños les va a costar un poquito más o les va a costar un poquito menos, recopilo un poco lo que hemos ido diciendo a lo largo de esta charla como tips que les pueda ayudar. Objeto transicional, importante que lo tengan.
que haya un descanso adecuado, por supuesto, súper necesario que ellos vengan descansados para que puedan afrontar el día con mucha energía, que haya adaptación a los hábitos de la escuela, toda la actitud positiva por parte de los papis y por supuesto también de nosotros, que ya la tenemos, estamos deseando iniciar este curso. Intercambio de información esencial, que la comunicación tutora-familia sea fluida. Ya sabéis que disponéis de nuestra aplicación para cualquier cosita que queráis comentarnos, pero además en el momento de la entrega o de la salida, si necesitáis decir algo, también se puede comentar en ese momento. Dar mucha importancia a las experiencias. Si ya hay un lenguaje verbal, los peques se comunican con nosotros, es importante que en el momento de la salida tengamos ese momentito para ellos, única y exclusivamente para ellos, que las entregas sean breves pero sean muy seguras. Vuelvo a insistir, breves no significa que tengamos que dejar a nuestro peque allí y nos marchemos sin despedirnos, pero sí que sean seguras. Por favor, si tenemos que llorar, lloramos luego, yo estoy allí con vosotros y vemos qué es lo que tenemos que hacer, pero en el momento de la entrega, mucha confianza. Sobre todo también confianza en ellos, en que son capaces de afrontar este momento. Si vosotros aportáis esta confianza tanto en el centro como en el niño, probablemente el día de mañana sea capaz de superar todas estas dificultades con más facilidad. Organización de la rutina de la mañana. Esto no sé si lo he comentado antes, pero es importante que estos primeros días de adaptación por parte de todos a estos nuevos horarios, tengamos en cuenta el momento previo a llegar a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos despertamos con poco tiempo, hacemos un desayuno rápido, vamos estresados desde primera hora de la mañana porque se nos han pegado las sábanas, no nos ha dado tiempo de desayunar bien, tenemos que salir corriendo a por el coche y volados a la escuela porque no llegamos al trabajo, estamos iniciando el día con mucho estrés. Por tanto, estos días sí podemos gestionar este momento de la mañana con un poquito más de calma, aunque sea despertarnos 15 o 30 minutitos antes, desayunar contentos, tranquilos, ir dando un paseo ahora que el tiempo acompaña hasta la escuela, va a hacer que el peque llegue mucho más calmado a ese momento. Y en la medida de lo posible también no iniciar más procesos de adaptación, más periodos de cambio, es decir, no hacer una retirada de pañal, no hacer una retirada de chupete, no pasar, por ejemplo, de cuna a cama, en la medida de lo posible no hacer cambios de casa. Bueno, dedicar este único cambio o proceso de adaptación como exclusivo. Y creo que esto es todo, no me dejo nada, espero que haya sido útil y vuelvo a repetir que bienvenidos a las escuelas Happy Way. Estamos encantados y muy ilusionados de poder iniciar un curso más con todos vosotros y en especial después de los meses que hemos pasado. Así que os deseo un curso precioso, lleno de momentos mágicos en los que podamos todos ver cómo nuestros peques se hacen más mayores, crecen y son muy, muy felices. Muchísimas gracias, familias. Cualquier cosa que necesitéis, estaré por las escuelas. Un saludo.